Hola a todos, muy buenas noches. Soy el doctor Juan Carlos Cisneros Lesser y les voy a hablar acerca del manejo de malformaciones de la cadena osicular en este primer curso internacional del Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo, actualización en otología pediátrica. Eh, Primero recordar rápidamente algo de embriología y recordemos que nosotros somos embriones trilaminares formados de ectodermo, mesodermo y endodermo, y esto es de particular importancia cuando hablamos de las estructuras del oído externo y oído medio, recordando que el ectodermo me va a dar todo ese revestimiento de el conducto auditivo externo y la parte externa de la membrana timpánica, que por otro lado, recordemos que de ectodermo, de una invaginación de ectodermo que es la vesícula óptica, se va a formar el oído interno, con un origen embriológico completamente diferente, que es el de la formación de la cápsula óptica, que de mesodermo se va a formar la cadena de huesillos a partir del primer y segundo arcos branquiales, y que de endodermo se va a formar todo el revestimiento que viene del receso tubotimpánico para revestir nuestro oído medio y formar la capa medial, digamos, o íntima de la membrana timpánica. Rápidamente, pues recordar algunos hitos importantes, como es que el oído interno se forma entre la tercera y sexta semanas de gestación, y para las 26, 28 semanas de gestación ya comienza la audición, que el primordio del oído interno va a ser la vesícula óptica y que es ectodérmica, como mencionaba, que el pabellón auricular se va a formar a partir de los tubérculos de His que vienen de primer y segundo arcos, a partir de la quinta semana de gestación y va a estar completo a las 12 semanas de gestación, y el 95% del tamaño adulto del pabellón auricular se obtiene a los 5 años de edad. Que la forma final de la cadena osicular se obtiene a las 16 semanas de gestación, y recordemos que básicamente cabeza del martillo, cuerpo del yunque se forman del primer arco, manubrio del martillo, ramo largo del yunque se forman del segundo arco, al igual que la supraestructura del estribo, y que la platina viene como un origen de la cápsula óptica. Y la recanalización del conducto auditivo externo se da a las 28 semanas, después de ese tapón meatal, y el conducto va a alcanzar su tamaño adulto a los 9 años de edad aproximadamente. En esta imagen lo que vemos entonces, pues es el cartílago del primer arco, también llamado cartílago de Meckel, el cartílago de Reichardt, que es este aquí, y entonces recordemos la formación de estas estructuras que se van a formar a partir de primer y segundo arcos branquiales, y como ya comentamos también, los tubérculos de His, que van a dar la formación al pabellón auricular. Esto es de particular importancia, porque entonces en cualquier paciente en el que yo encuentro, por ejemplo, alteraciones de los tubérculos de His, como por ejemplo un mamelón, como les muestro aquí, o alteraciones de la formación del cartílago en el trago, como en esta zona aquí, o un pequeño mamelón, como este aquí, yo debo de suponer o puedo inferir que si ese paciente presenta una hipoacusia conductiva, pues esta debe ser relacionada también a estructuras de primer y segundo arco, como entonces son la cadena osicular. Lo mismo ocurre cuando veo alteraciones de fusión de tubérculos de His, como pueden ser estas pequeñas fositas relacionadas a los tubérculos de His que se encuentran siempre en la raíz del hélix cuando las observamos, que a veces se infectan y eso nos lleva a operarlas, pero estas se pueden relacionar también a malformaciones de la cadena de huesillos. Formas comunes de malformación aislada de cadena osicular, pues tenemos la fijación congénita del estribo, la fijación del cuerpo del yunque o martillo a una placa trésica, la fijación de la cabeza del martillo, sobre todo a zonas como el COG o Center of Gravity, y malformaciones de la cadena asociada a síndrome de microtiatresia propiamente dicho. Y entonces estas las vamos a dar un manejo quirúrgico o conservador y es de lo que vamos a hablar. Si pensamos en manejo quirúrgico, pues las formas más directas de resolver esto es cuando hay una fijación congénita de estribo, pues hacer una estapectomía. Cuando hay una fijación de cabeza de martillo, hacer la sección del cuello del martillo y hacer una interposición de yunque autólogo o colocar una prótesis de reconstrucción osicular parcial. De manera tal que he tenido la mala experiencia de querer simplemente hacer una ticotomía, liberar esos sitios de fijación y ver ya cómo la cadena está vibrando muy bien, y me llevo la mala sorpresa que en 3, 4, 5, 6 meses se vuelve a fijar esa cadena osicular. Por eso es mucho mejor esta opción, que es seccionar el cuello del martillo y hacer una interposición de yunque autólogo. Cuando encuentro fijaciones del cuerpo del yunque, principalmente pensar en una prótesis de reconstrucción osicular parcial, aunque les voy a mostrar un caso donde hice algo diferente.
y considerar en casos de verdadero síndrome de microtia-atresia, aún si está en nuestras manos, hacer canaloplastía con osiculoplastía y tímpanoplastía. Este es el primer caso que les presento, una malformación de cadena. Es un masculino de 13 años de edad. Les voy a presentar puros casos pediátricos, aunque todos están más o menos entre los 12 y los 15 años de edad. Les voy a presentar 3 casos de estos. Este es un paciente de 13 años que presentó dislalias audiógenas por la importancia que tiene la binauralidad. Vean que realmente su oído izquierdo es un muy mal oído en el tenor de que tiene una hipoacusia conductiva que va de severa a profunda. Solo profunda para algunas frecuencias, severa en las demás, pero que vean que alcanza en su logoaudiometría un 100% de discriminación, aproximadamente 80 decibeles, cosa que corresponde para una hipoacusia puramente conductiva para este oído. Y aquí les muestro, este es un caso que me fue derivado de la doctora Eloísa Toledo de Cutiño, es un caso que manejé junto con ella. Vean aquí el martillo y yunque en los dos, pero vean particularmente en ese lado izquierdo, este esbozo como de estribo en una posición alterada a este nivel. Y aquí les muestro esta ventana oval que realmente está obliterada. Van a ver que realmente no es una ventana. Entonces vamos a ver esto. Y aquí les muestro este primer caso clínico, que es una malformación congénita del estribo. Entonces vean la gran brecha que mostraba ese paciente. Curiosamente no tenía un nicho de Carhart, que es algo que se podría presentar por la mala vibración de la cadena. Aquí estoy infiltrando entonces y lo que quiero recalcarles pues es que al menos en la otoscopía se veía una otoscopía bastante normal. Aquí estoy levantando ya entonces un colgajo tímpanomeatal. Yo no uso cuchillas con aspiración, no me gusta porque se me pega mucho el colgajo en vez de ayudarme. Yo prefiero trabajar con un algodón con adrenalina, a pesar de que sí ya tengo instrumental específico para cirugía endoscópica de oído. Vean ahí la posición anómala de la cuerda del tímpano, es donde la estoy viendo. Empiezo a despegar entonces ahí el colgajo tímpano-meatal, elongo un tanto la cuerda, secciono el ligamento tímpano-maleolar posterior y comienzo a hacer algo de exploración endoscópica. Y ahí lo primero que quiero que vean es como el ligamento tensor del estribo es un tanto raro, lo van a empezar a ver poco más. Y vean que además la apófisis larga del yunque, lenticulares, es relativamente corta. Entonces comenzamos a ver esas alteraciones. Ahí están viendo el rebajado de la pared posterior. A veces lo hago con microfresa o a veces lo hago con esta cucharilla que si ven está bien afilada y me ayuda mucho. Pero vean ese ligamento del tensor del estribo muy cortito y vean ese facial ahí procidente, dehiscente, que inclusive contacta con ese estribo que se ve como adelgazado, se ve extraña la crura. Vean que aquí, nada más con un pic, logré seccionar ese ligamento del tensor del estribo y vean que tengo buen movimiento de toda la cadena, cosa que no me hacía sentido. Vean que inclusive el estribo se mueve muy bien y está bien articulado ahí al yunque. Sin embargo, lo que veíamos es que era un estribo hipermóvil y lo que veíamos es que entre ese estribo y el nervio facial no había más que hueso. Ahí entonces lo que hice fue desarticular ese estribo, considerar entonces una malformación congénita del estribo, y vean que el estribo lo tuve inclusive que cortar un tanto para poder desarticularlo bien. Vean que es un estribo muy móvil, pero que no estaba unido realmente a nada. Entonces tengo una obliteración completa de la ventana. Vean cómo las cruras del estribo tienen una forma extraña. Realmente no son simétricas esas cruras. Y entonces lo fui desarticulando poco a poco, teniendo cuidado con ese nervio facial que está dehiscente y procidente. Y vean esas cruras completamente anómalas en el estribo. Un estribo que de hecho no tenía formada una platina. Entonces lo que tengo es una obliteración de la ventana oval, que ahorita vamos a ver un poco mejor. Ahí la estamos viendo el sitio donde debería de estar la ventana oval. Realmente no veo nada así. Entonces opté por hacer una especie de cocleostomía en este paciente. Fui con mucho cariño, no quise utilizar un esquíter o una microfresa neumática porque el facial estaba completamente dehiscente. Poco a poco fui trabajando, eso me llevó casi unos 25 minutos, media hora, hasta lograr generar, pues literalmente una especie de cocleostomía. No era otra cosa que una técnica de orificio pequeño donde debería de haber una platina,
pero no la había, ¿no? Y ir trabajando ahí con mucho cuidado cerca del nervio facial. A veces, bueno, el nervio facial cuando está dehiscente puede aguantar este tipo de manipulación, recargarse poquito en él, no pasa nada. Una vez que ya sabemos que no lo estamos traumatizando, ni mucho menos, ¿no? Pero no quise trabajar ahí con un esquíter. Y poco a poco, si bien voy generando ese sitio de apertura hacia donde debería yo de haber tenido una ventana oval como para hacer una estapedotomía. En ese momento logré entrar, aún así traté de ampliarlo un tanto más en el sentido del nervio facial, porque no obtuve una salida de perilinfa que me gustara y quise ampliar un poco solo hasta el tamaño de mi perforador. Vean que le coloqué una prótesis de cos. Vean el tamaño de la apófisis lenticular del yunque, como es muy cortita, ¿ok? Y ahí ya corroboré un buen movimiento, ahí estamos. Cerramos el colgajo. Y esta es la ganancia auditiva que tuvo este paciente, ¿no? Entonces, vean su ganancia en prequirúrgico y a 12 semanas del posquirúrgico, donde tuvo una ganancia aproximadamente de unos 35 decibeles con esa técnica. El paciente no tuvo vértigo, no tuvo mayor problema, realmente se comportó muy bien este pequeño. Este es otro caso, malformación de cadena, femenino de 15 años de edad. Vean esa brecha auditiva en el lado derecho, también es un problema unilateral, es un problema que manejé aquí en el instituto en conjunto con el doctor Iván Schobert. Y vean, bueno, una curva AS y vean esa ausencia de reflejos estapediales, evidentemente, cosa que también veía en el caso previo. Y vean aquí la tomografía, cómo encontrábamos en la tomografía áreas de fijación que particularmente estábamos viendo en este sitio, ¿ok? Algunas bandas aquí como más bien fibrosas que me estaban fijando parte de la cadena. Y les voy a mostrar entonces el procedimiento quirúrgico. Evidentemente esto lo programa uno como una timpanotomía exploradora y entras preparado con diversos tipos de prótesis, tener una PORP, tener una TORP, considerar trabajar tu yunque. Entonces hay que entrar preparados, ese sería el mensaje que yo les doy para estos casos. Vale la pena entrar a una timpanotomía exploradora y vean esa fijación de cadena como si hubiera querido ser una pequeña placa trésica que me está fijando ahí la cadena osicular. Entonces lo que hicimos fue comenzar a rebajarla poco a poco, ir liberando lentamente la cadena como cuando hacemos cirugía de microte y atresia. Vean que la cadena realmente está mal formada en este paciente, a pesar de que por tomografía no se veía tan mal. Y vean ese sitio de fijación hacia la pared posterior del conducto. Nos asomábamos, ahí estoy viendo que el yunque sí está articulado con el estribo, inclusive alcanzo a ver el tensor del estribo. Y entonces lo que vamos a hacer es lentamente liberar todos estos sitios de fijación de esta cadena malformada hasta que veamos movimiento adecuado en ella. Hay que tener cuidado y en general trabajar con microfresa cuanto se pueda, trabajar con cucharilla otro tanto. Todas las vibraciones que se transmitan por la fresa si estamos liberando la cadena se van a transmitir al oído interno y no queremos que estos pacientes pierdan audición. Vean allí arriba a la izquierda el ligamento tímpano maleolar anterior, qué forma extraña que tenía también. Y entonces en el momento en el que logramos prácticamente liberar todo, comenzamos a ver un movimiento un tanto más laxo, más normal de la cadena y como toda ella está articulada. Pasamos un estilete por arriba o una aguja de Rosen y vemos que realmente ya no hay otros sitios de fijación que me obliguen a hacer una ticotomía mayor. Entonces, reconstruimos un poquito ese sitio de aticotomía con un tanto de cartílago y pericondrio, que es lo que están viendo ahí, para eventualmente poder bajar nuestro colgajo timpanomeatal, pero siempre importante reconstruir esas aticotomías cuando trabajemos cirugía endoscópica y ahí ya estamos bajando el colgajo. Esa es la ganancia auditiva que tuvo esta paciente. Entonces realmente fue una ganancia muy interesante, 8 semanas del posoperatorio. La paciente sumamente satisfecha, esta pequeñita, realmente le fue muy bien. Y les presento este último caso, paciente femenino de 15 años de edad, con estas brechas auditivas, otra vez curiosamente sin nicho de Carhart, pero reflejos estapediales ausentes en ambos oídos. 15 años de edad, y esto era lo que veíamos en la tomografía esta pequeña en ambos oídos, y solo le he operado uno de los dos. Entonces, ahí les muestro en esas flechas horribles de color verde que les puse ahí, los sitios de fijación diversos que tenía la cadena en ambos sitios, en ambos lados. Vean particularmente
del lado izquierdo, que es el que consideramos operar primero, vean estas áreas de fijación, esta que venía justamente como desde la porción timpánica del nervio facial. Vean esta gran barra de hueso que vemos aquí yendo hacia el ramo largo del yunque, y estas áreas de fijación aquí arriba. Les digo, estos son casos donde vale a veces más la pena liberar todo el yunque, quitarlo, seccionar la cabeza del martillo, utilizar solo el manubrio del martillo y hacer una interposición, o si el yunque no nos sirve, utilizar una prótesis de tipo PORP. Entonces les voy a pasar este último procedimiento, que es otro manejo de una fijación congénita de yunque. Aquí estoy haciendo entonces las incisiones, ¿no? Mis incisiones verticales, pero les muestro la incisión porque quiero que vean que la llevo mucho más adelante que una incisión a las 12, por así decir, la incisión a las 6. ¿Por qué? Porque quiero levantar un colgajo que me permita más adelante trabajar el ático, como lo van a ir viendo aquí. Entonces aquí ya estoy levantando mi colgajo timpanomeatal de la misma manera que lo hago regularmente. Vean que esa incisión que estaba a las 12, más bien la hago pues tal vez como a las 10, ¿no? De manera que pueda yo dejar bien expuesto el hueso elático. En este paciente opté por seccionar la cuerda del tímpano para generarme una exposición mucho más grande. La paciente estaba advertida de aquello. Y ahí ven que ya expuse el cuello del martillo, tengo expuesto el ático, y veo que el martillo se mueve muy bien, y veo que el estribo se mueve muy bien. Lo van a ver ahora. Ahí estamos moviendo el estribo tiene una movilidad perfecta, pero vean el yunque está completamente fijo. Ven el nervio facial ahí por debajo, y es el yunque el que, si ven ustedes, está pegado ahí en la apófisis larga una barra de hueso. Y algo, aquí en este lo estoy trabajando con una microfresa. Este fue un día que pudimos usar tecnología, entonces vamos trabajando, rebajando el hueso un tanto con la microfresa, cosa que me permite hacer una ticotomía mucho más rápida, pero siempre me gusta terminar con la microfresa, digo, con la cucharilla. Vean esa barra de hueso que está como por la apófisis cocleariforme y encima del nervio facial, y a la que está completamente pegado la apófisis corta del yunque. Y vean ese sitio de fractura que tiene el cuerpo del yunque, ahí lo van a ver. Entonces, seguramente, ¿qué pasó? Que el ramo largo del yunque estaba completamente fijo a esa barra ósea, y eventualmente, tal vez por la propia vibración que mandaba el martillo, yo considero que el yunque se fracturó como una fractura por estrés. Entonces lo que hice fue sacar, desarticular el cuerpo del yunque y sacarlo para después considerar utilizarlo para una remodelación. Bien pude haber trabajado con una prótesis de reconstrucción osicular parcial. Los resultados son extraordinarios, me encanta usar prótesis de reconstrucción, pero en este caso, vean, desarticulé el estribo de la apófisis larga del yunque, la quité de ese sitio de fijación, que es el área de la barra de hueso, que tiene un poquito como una zona sangrante, y entonces voy a hacer una interposición. Primero mi cartílago para reparar mi aticotomía, ¿ok? Entonces ahí coloco un poquito de cartílago, que realmente repare bien mi aticotomía. Pericondrio para reparar un poco también esa zona de defecto. Preparo con gel foam el sitio donde voy a hacer la interposición y le doy estabilidad al estribo con gel foam, y me pongo entonces a remodelar mi cuerpo del yunque. La remodelación realmente da un resultado que ha sido consistente por muchos años, ¿no? Entonces es una buena técnica. Ahí ya llevo mi cuerpo del yunque remodelado. Es importante utilizar agua conforme ofrecen el yunque para no generar necrosis ósea, no desvascularizarlo, colocarlo en el estribo y entonces realmente ya de manera gentil acomodarlo como lo vamos a querer. Vean que yo hago 2 muescas en el estribo. Hay múltiples técnicas. Llevo siempre además la apófisis corta del yunque, perdón, para adelante, y ahí se calza. A veces le damos una pequeña acomodada, nada más a ver que el movimiento nos guste más, que se sienta bien estable. Entonces ahí estoy viendo que le falta un poquito de anclaje, es solo cosa de moverlo, y ahí ya realmente me gusta más cómo se están moviendo en conjunto todos. Pongo un poco más de gel foam solo para dar estabilidad a esa interposición en lo que el paciente tiene algo de cicatrización. Y recolocamos el colgajo que tenía yo ahí rechazado hacia adelante, este colgajo que iba un poquito más hacia anterior, ¿no? Y queda ahí todo completamente
íntegro. A veces me gusta jalar un poquito el colgajo, a veces hasta con una caimán, evidentemente siempre con gentileza y que quede bien peinado y bueno, nada más, ahí queda. Utilizar algo de gel foam, ¿no? Eh, el resultado de esta paciente es que ven aquí a 12 semanas del posoperatorio, un cierre de brecha completo. Yo no me esperaba esto tampoco. En general no les va tan bien a las interposiciones. Casi siempre dejan unos 10 decibeles de brecha, pero esta paciente le fue verdaderamente bien. Me falta su otro lado. Y rápidamente mencionar sobre síndrome microtia atresia, que evidentemente se asocia en un 92% a malformaciones de la cadena osicular o a fijaciones de la placa trésica. Aquí en el servicio de otorrinolaringología del instituto y bueno, en la práctica privada, pues tenemos un volumen muy grande de pacientes con microtia atresia, como ven aquí. Relacionados a esto, hemos realizado 119 procedimientos quirúrgicos en 82 pacientes y 105 105 pacientes los tenemos con auxiliares auditivos de vibración ósea. Recuerden que cualquiera de estas alteraciones puede tener malformaciones de cadena asociadas. Utilizamos la clasificación de Hunter o la clasificación de Altman. Vean ahí generalmente la manera en la que trabajamos el Yarsdorfer para ver esas malformaciones de cadena, nervio facial, etcétera, pero vamos a tener una plática de esto en este curso y comentarles solamente que desde 2013 hemos realizado 28 canaloplastías, que 20 de 28 pacientes tienen ganancia auditiva estable, que 8 pacientes han tenido restenosis completas, que son el 35% de nuestros pacientes aquí. Y 6 pacientes han tenido reoperaciones para eso. ¿Cómo se ve una canaloplastía como las que hago aquí? Pues esas son mis referencias. Ahí el sitio donde voy a realizar mi fresado considerando la articulación glenoidea. Y estos son resultados de canaloplastías que quedan abiertas, a veces manteniendo algo de tejido de granulación. Pero para todo esto que venimos platicando, microtia atresia, malformaciones de cadena, etcétera, nunca olvidar que los auxiliares auditivos de conducción ósea en cualquiera de sus variedades son buenas alternativas. Les agradezco mucho la posibilidad de haber presentado esta charla y estoy disponible entonces para preguntas más adelante en el blog.